Expediente 477-2016. Audiencia de juzgamiento citada para la fecha, encontrándose ambas partes presentes, procedan a identificar. Por la parte demandante. Bien, muy buenos días. Primeramente, doctora, yo me llamo Agustín Vázquez González, radico en la provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca, en un centro poblado menor La Flor. Y actualmente soy un guardaparque. ¿Su domicilio y su DNI? Ya, mi DNI es número 27283715. Mi domicilio actual es el centro poblado menor La Flor, del distrito de San Andrés, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca. El abogado de la parte demandante. Buenos días, doctora. Henry Carguatocto Sandoval, abogado con registro CAL 36283, con casilla electrónica 2447. Por la parte demandada. Doctora, buenos días. Mi nombre es John Edmundo Acosta Pinto, soy abogado delegado de la Procuraduría Pública del Ministerio de Agricultura y Riego. Mi número de colegiatura es el número 1936 del Colegio de Abogados de Arequipa. Nuestro domicilio real y procesal está ubicado en la avenida Benavides, número 1535, y nuestra casilla electrónica es la número 578, otorgada por el Poder Judicial. Muy buenas tardes, doctora. Concurre ante su juzgado la abogada Marlene Giovanna Pantoja Torres, con registro CAL número 37565, abogada delegada del Ministerio del Ambiente, quien concurre ejerciendo la defensa judicial del Servicio Nacional de Áreas Protegidas Cernam, con domicilio real y procesal en Juan Bielo Busic 1325, urbanización Rizo Lince, y con casilla electrónica número 614. Vamos a pasar a la etapa de confrontación de posiciones. El Ministerio de Agricultura ha deducido excepción de incompetencia en razón de la materia, ¿no? Sí. También está formulando una extromisión del proceso. Exacto, doctora. Bien, en cuanto... Voy a concederle el uso de la palabra para que fundamente la excepción de incompetencia. Y doctora, la excepción de incompetencia... de ambigüedad se había resuelto. La de ambigüedad es la que ya se resolvió Sí, anteriormente. bien, doctora. Y conforme aparece el escrito de demanda, se ha emplazado en este caso al Ministerio de Agricultura y Riego como litis consorte, y en este sentido nosotros debemos señalar de que si bien es cierto en algún momento el demandante prestó servicios para el Ministerio de Agricultura y Riego a través del ex INRENA, que a su vez fue fusionado al Ministerio de Agricultura en la Dirección General de Forestal. Posteriormente, dicha dirección fue absorbida por parte de Cernam, que es perteneciente al Ministerio del Ambiente. En dicho sentido, de autos también aparece que el demandante, su relación laboral hasta el momento de la interposición de la demanda es a través de contratos administrativos de servicios, en razón de lo cual consideramos de que si bien es competente el juzgado laboral para conocer dicha materia, más bien no resulta competente para conocer del mismo en cuanto a la vía procesal optada, como es el ordinario laboral, sino que este debía ser a través del proceso contencioso administrativo, en razón de lo cual solicitamos que la excepción de incompetencia en razón de la materia deducida se declare fundada, declarándose la nulidad y la conclusión del proceso en dicho extremo de la demanda. Bien. Tiene el uso de la palabra el abogado de la parte demandante. Bien, doctora. Tenemos que ceñirnos a las disposiciones legales existentes al momento en que inició su relación laboral aquí el guardaparque y el que existía en INRENA. El personal de INRENA en el año 92, de acuerdo a su ROF, Decreto Supremo 05592 AG, tenía que ser bajo la competencia del régimen de la actividad privada. Así está en esta disposición. Más adelante,
Este ROF se modifica mediante decreto 046/2001 AG, y en el artículo 33 de este se dice: el personal en RENA está comprendido dentro del régimen laboral de la actividad privada regido en el texto ordenado del decreto legislativo 728. Posteriormente se vuelve a modificar el ROF en el año 2003, y mediante decreto supremo 02/2003 AG, en su artículo 37, se vuelve a reiterar que el personal de INREN está comprendido dentro del régimen de la actividad laboral de actividad privada, texto único ordenado del decreto legislativo 728. Desde el nacimiento de INRENA en el año 92, todos sus ROF establecieron que el régimen laboral aplicable a los trabajadores era el 728. Era un organismo público descentralizado que tenía esa condición. El 1 de abril de 1999 ingresa a trabajar el demandante. Acá tengo en el anexo 3A de la demanda, dice jefe de oficina de administración del CERNAP, que el señor empezó a laborar el 1 de abril del 99. ¿Qué régimen estaba aplicable en ese momento? El CAS no existía. Existía el régimen laboral 728. Se le contrata como locador, es verdad, pero todo guardaparque es un trabajador dependiente subordinado al jefe del área natural protegida, al director general de áreas naturales protegidas y al mismo jefe de INREN en ese momento, y que hoy día viene a ser el jefe de CERNAP. Lo que ocurre posteriormente, el 14 de mayo del 2008, es que se crea el Ministerio del Ambiente junto con una serie de organismos públicos, entre los cuales está el CERNAP, y se establece, mediante la tercera disposición complementaria transitoria, numeral 2, que el personal transferido al CERNAP mantiene el régimen laboral, razón por la cual seguirá gozando sus derechos como trabajador. Si el guardaparque demandante Agustín Vázquez González, el único régimen que le pudo corresponder era el 728 porque estaba desnaturalizado su contrato de locación de servicios, que ya para ese momento tenía 8 años y que a la fecha tiene 17 años de guardaparque ininterrumpidos, es evidente que el único régimen laboral que le correspondió es el 728 y debió pasar al CERNAP con 728. Ya estaba completamente desnaturalizado el contrato. Y para muestra, y esto lo estamos presentando como un medio probatorio extemporáneo, que podemos entregarlo, la etapa probatoria, el propio Ministerio del Ambiente, mediante carta 125/2016, adjunto un oficio 252/2016 CERNAP, donde dice que conforme al dispositivo legal, decreto legislativo 1013, solo el personal de la acotada intendencia de INRENA, o sea, de áreas protegidas donde trabajaba el guardaparque, mantiene el régimen laboral 728. En consecuencia, hay un reconocimiento expreso del propio sector que señala que el personal de INRENA, conforme el decreto legislativo 1013, estaba en 728 y los que eran trasladados al CERNAP debían estarlo. Ahora, hay que entender, y con eso concluyo, que el personal guardaparque es el personal que hace el trabajo de campo en la protección y conservación de espacios protegidos en el Perú. Y son, metafóricamente hablando, como los guardianes, los vigilantes, y están siempre subordinados. Tanto es así que en la demanda aparecen memorándums de llamada de atención y de sanción. Y se les capacita, se les da de comer, se les da mochilas, se les da uniforme, están completamente subordinados. Entonces, en ese contexto, nos parece clarísimo que, de acuerdo a la normatividad vigente y de acuerdo a los hechos y medios probatorios, el señor, su contrato de locación de servicio del año 99, se viene desnaturalizado 8 años más tarde, y 17 años más tarde su condición debió ser 728, y hoy día aquí se solicita su reconocimiento como trabajador 728, su pago de beneficios sociales y otros derechos conforme a ley. Muchas gracias, doctora. Bien. El medio de prueba que me dice que va a juntar. Acá está. Justo estaba conversando. Aquí entrego copia para el CERNAT, el MINARI, el MINAN y la de usted. Y los medios probatorios están al final. Y aquí están los.
Es un escrito para mejor resolver y al final están los medios probatorios. No, nada por escrito. ¿Su medio de prueba cuál es? Está en el anexo Solamente 2A. el medio de y, prueba. 2A y siguientes. Está acá, a la parte final. Ahí están los medios probatorios que se están presentando. El primero es el que me referí. Ya, pero el escrito, todo es oralizado. Sí, Se va a tener doctora. en cuenta lo que usted está exponiendo, nada acuerdo. documental, lo que tenga que... Todo lo que he No dicho. al lugar lo presentado por escrito. De acuerdo, doctora. Muy bien, Si estoy de usted acuerdo. está presentando este medio de pruebas como parte de su excepción de incompetencia, ¿no? Conforme. Entonces estamos presentando. Ya, oralice sus medios de prueba. Sí. El Estamos 2A, Estamos presentando el anexo 2A, carta 125-2016 MINAN, donde la secretaria general señala que con relación a qué condición de régimen tenían los trabajadores del INRENA, dice, sobre el particular cabe señalar que el Servicio de Áreas Protegidas, CERNAP, se creó en virtud del Decreto Legislativo 1013 y de la tercera disposición complementaria final del citado decreto dispone la fusión por incorporación de la Intendencia. Usted está juntando el anexo 2A. Yo veo que es una carta 125-2015. Lo que pasa es que el anexo 2A, la carta forma parte de lo que está adjuntando. Ahí dice, al respecto remito el oficio 252-2016. La carta incorpora todo lo demás. La carta nos hace llegar esa documentación. Porque Ya, la primera... carta, por eso le digo que oralice. O sea, la carta contiene el oficio Sí. 252-2016. Sí, contiene todo lo que está ahí, que me está adjuntando. Menciónelo porque queda todo registrado en audio. ¿Qué Sí. documentos contiene? Oficio 252-2016 CERNAP/SG del 14 de septiembre de 2016, Memorándum 687-2016 CERNAP OAJ del 13 de septiembre de 2016, Oficio 937-2016 MINAN/SG del 29 de agosto del 2016 y Carta 02225-2016 y CPTIP. Es lo que adjunta la carta. Presento todo lo que me alcanzó el Ministerio del Ambiente para que se meditúe en el presente caso. Ya, ¿y qué es lo que Prueba. pretende acreditar este medio? Está acreditando que el personal de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas, al cual elaboró en sus primeros 8 años el demandante, el régimen que aplicaba era el 728 y lo pone por escrito aquí en el oficio 252-2016 en el tercer párrafo cuando dice conforme al citado marco normativo el personal de acotada intendencia INRENA mantiene el régimen laboral 728 y los demás documentos reiteran lo mismo porque ella traslada la opinión de lo que sería la jefa de asesoría jurídica del CERNAP que dice que conforme al citado marco ¿Qué normativo, documento es ese? este es el memorándum 687, 216, raya CERNAP, raya OAJ, donde dice conforme al citado marco normativo, solo el personal de la acotada intendencia de áreas protegidas, donde había trabajado el guardaparque INRENA, mantiene el régimen laboral del 728. Y continúa, adjunta otro documento donde Pedro Gamboa, el jefe de espacios protegidos, está trasladando los documentos anteriores, ¿no? A propósito de una solicitud que se hace. Eso es la pertinencia del medio probatorio. Está confirmando justamente la tesis de la demanda que estamos señalando que el trabajador, el régimen que le corresponde al 728, por lo tanto, esa excepción de incompetencia se debe estimar. ¿Y esta carta de 125, el anexo 2B? Anexo 2. 125-2016. Sí, esta carta lo que está demostrando es que existe personal guardaparque, 13 guardaparques, que son personal 728. Y aquí están señalados, ¿no? Entonces, estamos pidiendo información sobre los guardaparques, y aquí están los guardaparques en 728. Señores guardaparque, ¿por qué no está en 728? Si es subordinado, ¿por qué no está en 728? No hay una explicación jurídica que ya sostenía la otra parte para sostener por qué no se está incorporando a ese régimen cuando todos los guardaparques que aquí se mencionan están 3 en total en esa condición. Ya, y aquí hay un anexo 2C. Sí, el anexo 12 se ha cuestionado el horario del trabajador. Aquí está el horario del trabajador del año 2015. También obran otros medios en la propia demanda para que los meritúe si lo considera bien, pero acá está
Horario de entrada, horario de salida. Los de prueba para la excepción de También- competencia, ¿cuáles son? Solamente el 2A y el 2B, Sí, nada efectivamente, más. sí. Ya. En cuanto al anexo 2A y 2B, como medios de prueba de la excepción de incompetencia, tengan que presentar el secretario de- Ya, bien. Teniendo en cuenta los medios de prueba ofrecidos por la parte demandante a la excepción de incompetencia, esta judicatura dispone diferir el pronunciamiento de la excepción de incompetencia hasta la emisión de la sentencia. Bien. También ha deducido, o bueno, ha formulado extromisión del proceso, fue demandada al Ministerio de Agricultura, ¿no es así? Sí, doctora. Ya tiene el uso de la palabra. Gracias. Doctor, la extromisión del proceso está fundamentada de forma esencial en el hecho de que, como lo hemos señalado anteriormente, el ex INRENA fue absorbido por parte del Ministerio de Agricultura a través de un decreto supremo que se expidió con fecha 11 de diciembre del 2008, es el decreto supremo 030 del 2008 AG, en el que se dispone la fusión del INRENA y el ex INAH del Ministerio de Agricultura, siendo el Ministerio de Agricultura el absorbente. Posteriormente se crea por decreto legislativo 1013 el Ministerio del Ambiente, en el cual se dispone la fusión de la Intendencia de Áreas Naturales protegidas del INRENA en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente, siendo el último el CERNAM, el ente incorporante. Dicha norma dispone de que se debían realizar la transferencia de todos los bienes muebles e inmuebles, recursos personal, acervo documentario, derechos, obligaciones, convenios, contratos, pasivos y activos del INRENA, que correspondan a la entidad absorbente conforme a las disposiciones legales. Es así de que el CERNAM asume todo lo que eran los pasivos, activos y personal, en este caso, de todo lo que era el ex INRENA. En razón de ello, al emplazarse al Ministerio de Agricultura, ya no tiene ningún interés ni legitimidad para responder por las obligaciones demandadas, pues todas estas han sido transferidas en su oportunidad al ente que en este caso el CERNAM. De allí que al no contar con derecho o interés legítimo en nuestro caso, debe declararse la extromisión del Ministerio de Agricultura y Riego en el presente proceso. Es todo, doctora. Bien, tiene el uso de la palabra el abogado de la parte demandante. La razón por la cual se está emplazando al Ministerio de Agricultura y Riego, como bien se plantea en la página 2 de la demanda, es para esclarecer y determinar las condiciones en que laboraba el personal que fue transferido al CERNAP, en la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, y resguardar debidamente el derecho de defensa del Estado. Nótese aquí que del año 1999, 1 de abril, hasta el año 2008, los documentos que obran en la demanda pertenecen al Ministerio de Agricultura, a su órgano adscrito INRENA. Entonces, en caso que se presentaran tachas o en caso que se cuestionara la eficacia probatoria, es necesario que esté el Ministerio de Agricultura para que nos explique cómo es que hay contratos de locación de servicio que van casi hasta los 9 años y cómo se desnaturalizaron. El fondo de la causa no se puede resolver en ausencia de ellos, porque ellos tienen la mitad de la historia sobre cómo un trabajador guardaparque subordinado, dependiente, a quien se le pagaba mensualmente y venía laborando en su calidad de guardaparque en el Parque Nacional de Uterbo, cómo se desnaturalizó en esa época y cómo el CERNAP lo recibe completamente desnaturalizado y lo mantiene en esa condición de guardaparque hasta la fecha. Entonces, esa es la razón, no para que responda sobre las obligaciones sociales y beneficios correspondientes, sino fundamentalmente para esclarecer el fondo de nuestra pretensión, y esta es que el contrato de locación de servicios del año 1999 en adelante está desnaturalizado. Y además porque los documentos, la mitad, pertenecen al INRENA, que pertenecía al Ministerio de Agricultura.
Bien. Esta judicatura igualmente va a disponer de diferir el pronunciamiento hasta la etapa de la expedición de la sentencia. Bien. En cuanto a la... Esas son todas sus excepciones, ¿no? Sí. La codemandada... La otra codemandada ha deducido excepciones, ¿no? Sí, doctora. Tiene el uso de la palabra. Ya, doctora. ¿Qué excepción es? Sí, por parte del Ministerio del Ambiente, la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva. Voy a empezar por esa, que es en realidad la única que ha propuesto. Bueno, señora juez, en el caso de autos, y como también se ha, inclusive la otra parte también ha citado, la concurrencia del Ministerio del Ambiente en realidad también solamente se da en virtud que la Procuraduría, por mandato legal, ejerce la defensa de sus órganos adscritos, mas no debería ser considerada parte demandada, ya que resulta justamente por demás evidente que no hay ningún vínculo laboral por parte del Ministerio mismo. Ahora, como el propio abogado de la defensa establece, el CERNAN es una entidad adscrita que goza de autonomía presupuestal y goza, por ejemplo, de su propio presupuesto. Por tanto, el Ministerio del Ambiente no tendría que ser considerada parte demandada, y se le ha considerado en realidad como parte emplazada, y en razón de ello, justamente de su propio decreto 1013, que justamente es la norma en la cual se da el Ministerio del Ambiente, podemos ver que este ministerio inclusive recién goza de creación a partir del 13 de mayo del año 2008. Por lo tanto, es ilógico que haya alguna vinculación o alguna intervención por parte del ministerio en la suscripción de los contratos que alega la parte se han desnaturalizado, que son desde el año 1991 al año 2008. Es por estos hechos, doctora, que solicitamos que se declare fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva por parte del Ministerio del Ambiente, que no ha debido ser considerado como parte demandada. Bien. Tiene el uso de la palabra el abogado de la parte demandada. Bien, justamente acabamos de presentar un medio probatorio donde el secretario general del Ministerio del Ambiente nos informa sobre la ¿Qué medio de condición... prueba? Es el que hemos mencionado hace un momentito, que es... Tienes que precisarlo. Perdón. Todo Aquí está, queda- en el 2A. En el anexo 2A, carta 125/2016, Minan/SJ, del 22 de septiembre de 2016, Kitty Trinidad Guerrero, secretaria general del Ministerio del Ambiente, nos da la respuesta sobre qué ha ocurrido con el personal de INRENA y cómo pasa al CERNAP. Justo alcanza el oficio 252/2016 CERNAP/SG, donde el CERNAP le informa a Kitty Trinidad Guerrero, secretaria general del Ministerio del Ambiente, sobre la circunstancia en que pasan, que justamente dice acá, cito, solo el personal de la acotada Intendencia de las Protegidas de INRENA mantiene el régimen laboral del Decreto Legislativo 728. Entonces aquí el Ministerio del Ambiente está para que nos explique por qué razón todo el personal de esa Intendencia no pasó bajo 728 y mantuvieron en locación de servicios y luego los contrataron como CAS. Cuando aquí, la documentación oficial del Ministerio del Ambiente y del CERNAP, quedaba clarísimo que esa Intendencia estaba bajo el régimen 728. Entonces, lo que queremos hacer público es que el Ministerio del Ambiente sí maneja la política laboral de sus órganos públicos adscritos, justifica ante la autoridad del MEF el presupuesto de personal, ¿no? Entonces, y aquí en esta respuesta claramente sabe por qué y cómo pasó, y entonces nos tiene que explicar y tiene que esclarecer en la presente causa cómo es que, desnaturalizado el contrato de guardaparque, que es eminentemente subordinado, no lo reconoció bajo el régimen 728. Ahí está el documento, los medios probatorios hablan por sí mismos. Bien. Respecto, solamente es el anexo A, ¿no? El anexo 2A, que 2A, ha presentado sí, la carta efectivamente. 125, que contiene la... Sí, los anexos que Contiene el oficio 252, el memorándum 687 y la carta 225-2016, sí, ¿no? efectivamente. Doctora, ¿solamente puedo hacer una acotación respecto a estos documentos nuevos? Sí.
Sí, bueno, que justamente, doctora, antes de entrar a las excepciones del CERNAM, doctora, bueno, consideramos que ser hechos nuevos, si bien es cierto su judicatura goza de toda la prerrogativa de ser incluidos, consideramos que justamente al ser entregados de esta forma, estoy revisándolo rápidamente. Ahora, en cuanto a las aseveraciones... Pero está apuntando este medio de prueba como parte de su absolución, de su excepción de oscuridad, de falta de legitimidad para hablar de la manada. Usted no lo puedo considerar como medios temporáneos. No, sí, no, justamente precisaba que si en cuanto habla de que el Ministerio debería de justamente explicar, justamente está claro que justamente el Ministerio ahí mismo, en la misma normatividad 10.3 establece que justamente son órganos adscritos que gozan de autonomía, y es por eso que yo reiteraba que el Ministerio en realidad no debería ser parte demandada. Gracias. Bien, ya. En cuanto a CERNAM, Así. excepción. Sí, doctora. Previamente, y en cuanto a esa excepción de falta de legitimidad para hablar del demandado, me voy a reservar el pronunciamiento hasta la etapa de Punto la sentencia. Ya, doctora. En cuanto a CERNAM, está deduciendo excepción de incompetencia y prescripción efectiva, ¿no? Sí, doctora, ¿las cuestiones probatorias primero empezamos o luego vienen las cuestiones? Pero estamos Excepción. En las excepciones, ¿no? Cierto, ya. Sí, doctora, por parte de CERNAM justamente hemos formulado también 3 excepciones, la de prescripción, convenio arbitral y también falta de excepción de, en este caso, de competencia por parte del juzgado. Voy a empezar por la de competencia. Doctora, en este caso, como podemos ver, en cuanto al régimen de la parte demandante, de los contratos en los cuales han juntado y desde que justamente interviene el CERNAM como entidad adscrita y su creación es del año 2008, podemos advertir que justamente el demandante ha acreditado ser personal bajo el régimen laboral CAS. Es así que, de acuerdo a la normativa vigente, ya que él también se encuentra laborando actualmente en el CERNAM bajo esta modalidad, tendría que ser, si bien es cierto, su juzgado también es competente, pero bajo las reglas del proceso contencioso administrativo, ya que previamente debió agotar la vía administrativa, consideramos en este caso CERNAM. Es por estas consideraciones que solicitamos que se declare fundada la excepción de competencia por razón de la materia, en virtud de que justamente los contratos que vinculan a CERNAM con la parte demandante son contratos bajo el régimen 1057. Bien, tiene uso la palabra la abogada de la parte demandante. Muy bien. Nosotros nos vamos a ceñir a la normativa vigente, a los medios probatorios presentados en la demanda, específicamente en el anexo 3A de la demanda. Primero, recordar que el régimen laboral 728 impera en el INRENA desde el Decreto Supremo número 055/92, en cuyo artículo 21, cito, dice: el personal INRENA está comprendido dentro del régimen de la actividad privada, o sea, el 728. Más adelante, el ROF de INRENA fue modificado y aprobado uno nuevo, mediante el Decreto Supremo 046/2001, raya G, en cuyo artículo 33 señala: el personal INRENA está comprendido dentro del régimen laboral de la actividad privada, regido por el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728. Posteriormente, se vuelve a modificar el ROF mediante el Decreto Supremo 002/2003, raya AG, en cuyo artículo 37 se estableció que el personal INRENA está comprendido dentro del régimen laboral de la actividad privada del Decreto Legislativo 728. Entonces, se está acreditando normativamente que en el momento que ingresa a laborar el guardaparque demandante Agustín Vázquez González, el único régimen público que existía en INRENA era el 728. Se le contrata como locador. El locador es una persona autónoma que puede trabajar en su casa, que puede trabajar sin jefe. El guardaparque, insistimos, depende de su jefe de áreas protegidas, de su jefe de INRENA, hoy del jefe del CERNAP. Por lo tanto, estaba completamente subordinado. Y cuando pasemos a los medios probatorios de la demanda, acreditaremos a profundidad esa dependencia que incluso implicaba llamadas de atención, incluso implicaba capacitaciones, direccionalidad del trabajo, fiscalización y sanción también. Por estas razones creemos que se debe estimar la excepción de incompetencia, porque de lo que se está analizando, el régimen aplicable es el 728 y bajo ese régimen debió ingresar al CERNAP. Por eso es que en el CERNAP, y aquí voy a volver a insistir en un medio probatorio que he presentado, que es el anexo 2B, donde la carta 125/2016, raya CERNAP
OA/UAFRH del 7 de octubre del 2016, señalan personal 728. Y en el punto 4 dice guardaparque, en el número 10 guardaparque, en el número 12 guardaparque, en el número 13 guardaparque, 14 guardaparque, 15 guardaparque, 17 guardaparque, 23 guardaparque, 26 guardaparque, 30 guardaparque, 31 guardaparque, 34 guardaparques, 13 guardaparques bajo el régimen 728. El señor es guardaparque hace 17 años, entonces le correspondía 728. Muchas gracias. Ya, doctora, respecto a la excepción de prescripción extintiva, justamente Respecto a esta excepción de incompetencia, igualmente me reservo el pronunciamiento hasta la sentencia, ¿ya? Excepción de prescripción extintiva, tiene el uso de la palabra la parte demandada. Sí, doctora. Justamente los medios probatorios ofrecidos por la parte demandante, podemos ver que justamente solicita la desnaturalización de los contratos de fecha 1 de abril de 1999 hasta la actualidad. Como también tenemos conocimiento de la Ley 27321, la misma que prevé los plazos de prescripción para solicitar en este caso, los beneficios que establece la persona el demandante, establece un plazo de 4 años. En este caso, justamente el Servicio Nacional de las Protegidas establece que el demandante ha tenido justamente el tiempo para que pueda solicitar los beneficios en cuanto respecta a INRENA, ya que justamente la vinculación laboral que tuvo con INRENA fue a través de contratos de locación de servicios y que concluyeron justamente en el año 2008. Justamente en virtud de la ley 27321 es que el CERNAM solicita justamente a su juzgado que ya que existe la normatividad y dado que el tercer pleno jurisdiccional laboral de 1997 justamente también prevé que los beneficios también se encontrarían sujetos a una prescripción y en este caso y al haber transcurrido justamente ya más de 6 años de haber interpuesto la demanda, consideramos que los beneficios que corresponden en cuanto a INRENA ya habrían prescrito. Es por esto, considerando, señora juez, que solicitamos que la excepción de prescripción sea declarada fundada. Bien. Tiene el uso de la palabra el abogado de la parte demandante. Bien. Hay que entender sobre el presente caso que la labor del guardaparque aquí demandante empieza un 1 de abril del 99. Y desde esa fecha, más de 17 años, nunca ha dejado su condición de guardaparque. Aquí aplica el principio de continuidad. Lo que ha habido es una sucesión de empleador. Esto es, en el año 2008 se crea el CERNAP y ese personal que tenía el INRENA, la Intendencia de Áreas Protegidas, entre ellos los guardaparques, pasa a ser parte del personal del CERNAP, sin dejar su condición de guardaparque. Por tanto, no habría habido cese laboral como para que pueda siquiera iniciar el día 1 de prescripción. Su condición de guardaparque la mantiene incólume hasta el día de hoy, tras 17 años de labores esforzadas y dedicadas. Por lo tanto, consideramos que la sección de prescripción extintiva no operaría, sobre todo porque la propia decreto legislativo 1013 dice que el CERNAP se hará cargo del personal, transfiere personal y bienes. Entonces, si nos está transfiriendo personal y bienes, acá está la tercera disposición complementaria transitoria numeral 10, el personal transferido de INRENA al CERNAP. No dice que cese al personal, que lo liquide y que lo mande a su casa. Dice específicamente, te es transferido, te encargo el personal que tenía la Intendencia Protegidas y ahora es tu personal. Por lo tanto, la relación laboral continúa hasta el día de hoy. Muchas gracias. Bien. Igualmente, me reservo el pronunciamiento hasta la etapa de la sentencia. Vamos a pasar, hay una excepción también de convenio arbitral, ¿no? Sí, doctora. El uso de la palabra. Sí, doctora. Finalmente, justamente, CERNAM también ha deducido la excepción de convenio arbitral en virtud justamente de los propios medios probatorios que inclusive CERNAM no ha podido ofrecerlos ya que el acervo documentario correspondiente a INRENA no lo tenemos a la mano. Sin embargo, podemos remitirnos a los propios medios probatorios que justo han juntado el propio demandante, en lo cual de los sendos contratos, en las cláusulas justamente establecen que el contrato se somete a la ley, al sometimiento de arbitraje. Inclusive hay declaraciones juradas donde el propio demandante justamente al final
firma, dice: lo expuesto se ampara, que toda la contratación o vinculación laboral se ampara de acuerdo al artículo 122 del Decreto Supremo 013, Reglamento de Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. En virtud de ello es que justamente CERNAM establece que la vinculación respecto al respecto al lapso que ha habido de contratación de INRENA con el demandante, el sometimiento justamente ha sido en base a la ley de contrataciones con el Estado, y ya que se ha sometido sin mediar ninguna coacción ni nada, ya que ha sido un sometimiento libre por parte de las partes, es que justamente debería primar el convenio arbitral que justamente ha estado plasmado en una cláusula. En virtud de ello es que solicitamos a su juzgado declare fundada la excepción de convenio arbitral. Bien, tiene uso la palabra el abogado de la parte demandante. Con relación a la excepción de convenio arbitral interpuesta por el CERNAM, habría que decir que lo que está en cuestión es sacar la aplicación del principio de realidad sobre las formalidades existentes. Si estamos hablando que vamos a respetar una cláusula de un contrato de locación de servicio que quieren aplicar el régimen de contrataciones y adquisición de Estados y quieren eludir el cumplimiento de una norma imperativa como el contrato de trabajo, que es un contrato de realidad, esta cláusula de convenio arbitral pues no sería aplicable, fundamentalmente porque estamos hablando de derechos indisponibles y irrenunciables. El trabajador no puede renunciar pues a sus beneficios sociales, CTS, vacaciones, que por cierto, en toda la etapa de INRENA no gozó de vacaciones, no gozó de gratificaciones, no gozó de ninguna CTS, ningún beneficio social. De ese contrato estamos hablando, un contrato fraudulento, un contrato que quiere ocultar la realidad. Nosotros pensamos y sostenemos acá que ese convenio arbitral no debe ser considerado adicionalmente, porque lo que estaba en controversia, si es que quisiéramos aludir a esa, es sobre las ejecuciones de las prestaciones que en el ámbito del contrato se ejecutaban. No sobre la naturaleza jurídica del contrato, ni si es un contrato de trabajo o no, ni si por un contrato de trabajo con una cláusula como esta puede uno renunciar a vacaciones, descanso, seguro social, etcétera. Por esas consideraciones nosotros sostenemos que se debe desestimar esta excepción de convenio arbitral que atenta directamente contra derechos irrenunciables, que atenta contra derecho público. Mediante un contrato privado yo no puedo eludir normas laborales, menos el régimen 728. Si no, pues evidentemente quedaría vaciado de contenido el derecho al trabajo del guardaparque aquí presente, subordinado plenamente a la parte de demanda. Bien, me reservo el pronunciamiento hasta la etapa de la sentencia, ¿ya? Está la confrontación de posiciones para la exposición de la teoría del caso. El escrito de demanda, la parte demandante, el abogado de la parte demandante tiene uso de la palabra. ¿Bien? Un 1 de abril de 1999, el señor Agustín González Vázquez, el señor Vázquez González ingresa a trabajar al Parque Nacional de Cutervo, perteneciente al INRENA, al Instituto Nacional de Recursos Naturales, bajo la modalidad de un contrato de locación de servicios. Un contrato de locación de servicios que obra en el anexo, aquí, en el anexo 1C. En esta parte, para que la parte Sí. demandante precise sus pretensiones y los fundamentos de hecho que sustentan cada una de sus pretensiones. Sí, doctora, solamente quería De manera enfatizar, clara, para que ya en la etapa de los medios de prueba ya puede oralizar sus medios de conforme, prueba. doctora, ¿No? voy a resumir entonces. En ese contexto, lo que estamos solicitando fundamentalmente es que después de 17 años de labores como guardaparque, se le reconozca su condición de trabajador bajo el régimen de la actividad privada del Decreto Legislativo 728. Y como consecuencia de ello, se le paguen los beneficios sociales que estuvieron pendientes estos 17 años, entre los cuales está las ratificaciones por fiestas patrias y Navidad, vacaciones y nación vacacional, compensación por tiempo de servicio, y también estamos solicitando un pago por daño moral, porque durante todo este tiempo
más de una década, no pudo gozar de esos beneficios sociales. Pero también queremos dejar sentado, en esta teoría del caso, que estamos dispuestos a desistirnos del daño moral que hemos pedido acá, si es que la parte reconoce la condición de guardaparque y los beneficios sociales. Nosotros no tenemos interés en el daño moral si eso es así. Entonces, resumiendo, nuestra pretensión principal es el reconocimiento, vía principio de aplicación de la realidad, vía desnaturalización del contrato, del guardaparque Vázquez González Agustín como trabajador bajo el régimen legal 728, que se le pague sus beneficios sociales y como pretensión accesoria el daño moral ascendente a 61.800 soles. Todo hace un total de 159.650 soles. Eso es todo. Tiene uso la palabra el abogado de la parte de la Ministerio de Agricultura. Gracias, doctora. Como podemos apreciar de la exposición de mi colega, el demandante pretensiona la declaración de la desnaturalización de los contratos de locación de servicios y CAS habidos inicialmente con el ex INRENA y posteriormente con el CERNAM. En lo que corresponde al Ministerio de Agricultura, debemos señalar de que los contratos de locación de servicios celebrados desde el 1 de abril de 1999 hasta el 31 de diciembre del 2008 obedecieron a la voluntad de las partes y a la normatividad vigente en dicha oportunidad, como es la Ley de Contratación y Adquisiciones del Estado. De allí que dichos contratos establecieron las obligaciones recíprocas de las partes, que era la retribución por las actividades que desempeñaba, y se evidencia con el pago de dichas retribuciones se realizaron en su oportunidad, no habiendo sido objeto de cuestionamiento ni reclamo durante dicho periodo. En cuanto a la naturaleza laboral que se pretende dar a dicho periodo contractual debido a la supuesta desnaturalización, debemos señalar de que de autos no podemos apreciar de que se hayan presentado los elementos constitutivos de un contrato de trabajo, como es de forma especial la subordinación que se haya manifestado por parte en este caso del ex INRENA a través del ejercicio de sus facultades disciplinarias o de fiscalización que se hayan podido efectivizar. Prueba de ello no obra en autos y que en todo caso, como lo señala la ley procesal, corresponden al demandante la carga de la prueba de acreditar dichos hechos. Igualmente, en cuanto a lo que corresponde al periodo de contratación mediante contratos administrativos de servicios con el ex INRENA, este se realizó desde el 1 de septiembre de 2008 al 31 de diciembre del 2008. Y a partir de enero del 2009 los contratos CAS se celebran con el organismo creado, como es el caso de CERNAM, que correspondía ya al Ministerio del Ambiente. Los contratos CAS se celebraron igualmente en cumplimiento de la normatividad legal vigente, como es el Decreto Legislativo 1057, y por periodo por el cual se abonaron todos los derechos laborales que correspondían en dicha oportunidad, no pudiendo, por tanto, declararse la invalidez de dichos contratos o la legalidad de los mismos. A partir de enero del 2009, como reitero, CERNAM asume las obligaciones que correspondían en este caso al Ministerio de Agricultura en razón de la transferencia que se dio de bienes, de activos, pasivos, recursos económicos, personal, en cumplimiento del mandato el mandato contenido en el Decreto Legislativo 1013, en el cual se dispuso la transferencia de todos dichos bienes a favor del CERNAM. Respecto a la pretensión que está referida al cobro de una indemnización por daño moral, debemos señalar de que, si bien es cierto, el daño moral es un concepto el cual
la pretensión conlleva la determinación de un monto que de difícil determinación o cuantificación por parte del juzgado, es preciso para ello que en este caso el demandante aporte los medios probatorios suficientes que determinen la oportunidad o el hecho constitutivo o el hecho dañoso, y que se acredite además las consecuencias del mismo, probándose no siendo suficiente afirmarse de que se ha sufrido un daño moral, sino presentándose los medios probatorios que evidencien y acrediten en su caso que se ha producido un daño moral a la persona, en este caso el demandante, con ocasión del hecho que señale el demandante de no haberse abonado o cancelado en su oportunidad los beneficios sociales. Por estas razones, consideramos que la demanda interpuesta por parte del demandante debe ser declarada infundada en su oportunidad. Gracias. Tiene el uso de la palabra la abogada de la parte demandada. Ministerio de Ambiente y Cernam, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora, tal como hemos escuchado de la propia parte demandante, lo que se pretende acá es la desnaturalización de los contratos que considera se han desnaturalizado al haber suscrito con INRENA y posteriormente con el Cernam. Lo que el juzgado debe tener en cuenta, justo y en consideración, es verificar si concurren todos los elementos propios de un contrato de trabajo, como puede obrar justamente como estamos verificando. Inclusive Cernam formuló tacha de los documentos. Se afirma que el señor ha ingresado a laboral desde el 1 de abril del año 99. Sin embargo, justamente los documentos que se nos alcanzaba a Cernam, podemos ver que inclusive hay documentos en los cuales falta como la fecha, la numeración, y de lo que justamente alegué hace un momento, Cernam no tiene toda la documentación, ya que algunos archivos de estos contratos de INRENA lo tiene el propio Ministerio de Agricultura. Nosotros solamente hemos podido presentar o verificar la legalidad de los contratos CAS. Es así que justamente formulamos tacha respecto a unos documentos en los cuales falta la fecha, falta la asignación, o hay unas facturas que podría alegar, si bien es cierto la otra parte, que ha habido una vinculación por parte de INRENA, donde falta la numeración o la firma inclusive. También es importante alegar que no es porque una cuestión de un capricho o algo en cuestión de desconocer los derechos de la parte demandante, se está aseverando respecto a los documentos ofrecidos el día de hoy como si fuera una respuesta por parte afirmativa del Ministerio del Ambiente respecto a la consulta que justamente he podido apreciar en solamente cuestión de minutos. La defensa de la parte demandante es presidente de un instituto, y justamente lo que he podido apreciar es que en realidad la secretaria general del ministerio, así como el presidente de Cernam, no están aseverando prácticamente que sí haya o están confirmando que hay una desnaturalización. Lo que está justamente reconociendo y lo que está informando el presidente del instituto, que es el abogado de la defensa, es que justamente el Cernam viene a ser un organismo adscrito, y que inclusive si nos remitimos al reglamento de organización y funciones del Ministerio del Ambiente, donde también se verifica todos los órganos adscritos, que son 6, justamente habla del régimen laboral, donde la segunda cláusula inclusive establece de forma taxativa que dice que en tanto se apruebe la ley del servicio civil, el personal del Ministerio del Ambiente se encuentra comprendido dentro del régimen laboral establecido en la Ley de Bases de Carrera Administrativa y Remuneración del Sector Público, Decreto Legislativo 276 y normas reglamentarias. Algo que es importante, ya que justamente la otra parte ha omitido decirlo. Es así que justamente consideramos, señora juez, que en todo caso, respecto al daño moral que alega la parte contraria, justamente también debe de reunir ciertos requisitos. Sabemos que estamos en una situación en la cual hay diversos contratos laborales. Sin embargo, el contrato CAS está debidamente justamente reglamentado. Inclusive su reconocimiento ha sido a través de propias sentencias del Tribunal Constitucional que le dan el ámbito legal. Por parte del Cernam, que justamente es la vinculación que ya ejerce actualmente el demandante, son contratos CAS que son legales y no se ha vulnerado ningún daño, porque justamente inclusive las leyes del presupuesto público prevén ciertas prohibiciones, y justamente el régimen laboral, como lo acabo de leer ahorita, si vamos a hablar del Ministerio del Ambiente y sus órganos adscritos, la única vinculación que puede haber o suscribir son los contratos de administración de servicios. Es por ello que también consideramos que la pretensión de la parte contraria respecto al daño moral no ha sido debidamente acreditada, y en cuanto a los hechos que se exponen en la demanda, que hubiera ocasionado daño por no habérselo contratado, eso también es una apreciación subjetiva, de la cual que también al no ser acreditada el daño moral debe ser desestimado.
por los fundamentos, justamente, doctora, que vuelvo a reiterar, la vinculación que ha sido a través del demandante con el INRENA, antes INRENA, ha sido a través de contratos civiles, que justamente ambas partes en su libertad de contratación se han suscrito, no ha habido coacción ni nada, y era justamente la normatividad en el momento de la contratación. Es por ello también que inclusive en la teoría de los hechos cumplidos sabemos que las partes tienen que someterse de acuerdo a la norma vigente en el momento. Por ese lado consideramos que no ha habido ninguna vulneración por parte de derechos laborales por parte de Cernam, que justamente luego al ser la entidad que ahorita se encarga de donde está trabajando el demandante, haya podido vulnerarse algún derecho laboral de la persona que ahora está demandando y reconociendo. En todo caso, si el juzgado en algún momento considerara la desnaturalización de los contratos, será en virtud de que justamente verifique todo ello, pero justamente apreciaba y hacía acotación de los documentos que ha juntado ahora la parte demandante. No es un reconocimiento también del personal o de los directivos, simplemente están haciendo referencia y quizás el contenido de los mismos deben de ser tomados por parte del juzgado en forma conjunta y no quizás disgregada, que podrían darnos una determinación diferente a la que justamente podría darse el sentido que como si estuviéramos admitiendo que ha habido una vulneración. Por esos fundamentos, señora juez, consideramos que la demanda debería ser declarada infundada. Bien, vamos a pasar a la etapa de actuación probatoria, estableciendo como los hechos que no necesitan de actuación probatoria, ninguno. Medios de prueba dejados del lado del demandante. Medios de prueba dejados del lado del demandante, ninguno. Medios de prueba dejados del lado de la parte demandada. Ninguno. En cuanto a los hechos necesitados de actuación probatoria. Establecer si entre las partes ha existido una relación laboral mediante un contrato de trabajo a plazo indeterminado desde el 1 de abril de 1999 hasta la actualidad. ¿El demandante está con vínculo laboral vigente? Sí. Desde el 1 de abril del 99 hasta la actualidad. Segundo, establecer si corresponde ordenar el pago de 97.850 nuevos soles por conceptos de gratificaciones de fiestas patrias, Navidad, vacaciones, indemnización vacacional y compensación por tiempo de servicio. Y como pretensión accesoria, establecer si corresponde el pago de 61.800 nuevos soles por indemnización de daños y perjuicios derivados por daño moral. Bien, etapa de contestación. En cuanto a la admisión de los medios de prueba, a los medios de prueba de la parte demandante, a los documentales que ofrece del 1
ha ofrecido documentales del 6.1 al 6.7, del 6.1, esto es numerales 6.11 al 6. Al 6.1.15 se admiten. A los documentales citados en el numeral 6.2 referido a los contratos administrativos de servicios por el periodo 2008-2015. Estos los numerales 6.2.1 al 6.2. Al 6.2.15 se admiten. A las documentales citadas en el numeral 6.3, memorandos y cartas por el periodo del 99 al 2015. Estos son los numerales 6.3.1 al 6.3.26 se admiten. A las documentales ofrecidas al numeral 6.4. Esto es referido a las constancias y certificados por el periodo 99 al 2015. En los numerales 6.4.1 al 6.4.11 se admiten. A los documentales referidos en el numeral 6.5, 6.6 y 6.7 se admiten. Medios de prueba de la parte demandada. Ministerio del Ambiente, a las documentales, a los medios de prueba ofrecidos a las documentales en el numeral 6 en romano de sus medios de probatorio, referido a 3 documentales, se admite. En cuanto a la codemandada, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNAM, a los medios de prueba que señala en su escrito de contestación, referido al numeral 8 en romanos, a 3 documentales se admiten. En cuanto a los medios de prueba del Ministerio de Agricultura, en cuanto a sus medios de prueba citados en el numeral 1.3, literales A y numeral 2, se admite. En cuanto a actuación de los medios de prueba, a los medios de prueba de la parte demandante, a las documentales son de actuación inmediata, por tanto se agregan al material probatorio. En cuanto a los medios de prueba del Ministerio de Agricultura, a las documentales igualmente son de actuación inmediata, se agregan al material probatorio. Lo mismo en cuanto a las documentales ofrecidas por el Ministerio de Ambiente y SERNAM, son de actuación inmediata y se agregan en los sábados. Alegatos finales, tiene el uso de la palabra, el abogado de la parte de la también están los medios probatorios del escrito de subsanación. Justo uno de ellos lo ha echado la parte. Bien. En cuanto a la subsanación, ya. ¿Qué medios de prueba adicionales Estamos presentando en el anexo 1B recibos de honorario de abril a diciembre del año 99. También en el anexo 1C, los recibos de honorario del año... ¿En el escrito de subsanación. Ya, de fecha 28 de enero de 2016. Efectivamente, doctora. Ya. ¿En qué parte los cita esos medios de prueba? Están al final de... A ver... Cédulas. A ver, déjenme ver. Los anexos. Los anexos. Anexos.
anexos, 12 Sí. recibos de honorarios emitidos, Sí, 12 recibos por honorario. sí, Ya, entonces nos ha ofrecido como medios de prueba los Sí. 12 recibos de honorarios, sí. el certificado de renta de cuarta categoría, a ver, oralícelos. Muy bien. Los medios probatorios contenidos en el anexo 1B demuestran que el guardaparque demandante en el año 1999 trabajó y se le remuneró. Estos medios probatorios se tienen que leer de la mano con el anexo 3A de la demanda, que titula Constancia de prestación de servicios, donde el jefe de oficina de administración de Cernat dice que el señor Agustín Vázquez González laboró del 1 de abril del 99 en adelante. Estos recibos son del 99. Justamente se habían tachado estos documentos porque se alegaba que no se veían bien, que el contrato estaba sin número, pero la constancia de prestación de servicios demuestra que estos recibos son auténticos y tienen eficacia probatoria, deben considerarse. Los recibos por honorarios del año 2000 también estarían respaldados por esta constancia, pero se presentan como para dar mayor abundancia que efectivamente se pagó una remuneración. Los recibos de honorario del anexo 1D, que son recibos de honorario del año 2001, con la misma finalidad. No nos basta tener una constancia, queremos dejar completamente y absolutamente claro que se recibió también la remuneración, y no solamente la constancia de Cernat lo acredita. También estamos presentando los certificados de retención de renta de ejercicio fiscal 2001, que evidentemente deja claro que el INRENA, y la hoja es membretada del INRENA, ha retenido el trabajador el impuesto correspondiente. Lo propio ocurre con el anexo 1F, certificado de retención del año 2002, donde el INRENA le retiene al trabajador el impuesto correspondiente. Lo propio ocurre con el certificado de retenciones de la renta del año 2002, anexo 1G, donde le vuelve a retener el INRENA el impuesto correspondiente. El certificado de retención del año 2003, donde le vuelve a retener el INRENA al trabajador el impuesto correspondiente. El certificado de retención del año 2004, donde le vuelve a retener el impuesto correspondiente, el INRENA. El certificado de retención del año 2006, donde le vuelve a retener el certificado del año 2010, 2011, donde le vuelve a retener. Y lo que queremos acreditar es que no solamente son las constancias de trabajo que el propio Cernat está dejando constancia de las labores efectivamente realizadas de naturaleza subordinada, sino también hay constancia en ámbito de SUNAT y constancia de recibos por honorarios. También dejamos aquí constancia de otros pagos que se han hecho para que se note que esto todo ha sido real. El comprobante el anexo 1L del año 2000, el comprobante de pago 2001, que es básicamente parte de su remuneración, casi la mayoría. En el año 2002, otro comprobante de pago de la remuneración. En el año 2002, el 1O también comprobante de remuneración. El 1P, comprobante de remuneración. El 1Q, también comprobante de la remuneración que percibía. El 1S, constancia, y reiteramos otra vez esta constancia, ya está repetida, estaba en la demanda en el anexo 3A, donde claramente señala del 1 de abril del 99 al 31 de diciembre de 2008, laboró como guardaparque del Parque Nacional Cutervo, 4 de junio de 2009, y el CERNAP hace la constancia. El CERNAP está dando fe porque él ha recibido ese personal y está dejando claro, conozco que elabora, porque ¿cómo solo el empleador me puede dejar una constancia del trabajo realizado? Entonces, queremos acreditar con estos documentos, más el photocheck, más el seguro de póliza de accidentes, más aquí la constancia de trabajador que le da el Gobierno Regional de Cajamarca, la Dirección Regional de Agricultura, la Agencia Agraria de Cutervo, más además la constancia que le hace el gobernador del distrito de capital de la provincia de Cutervo en el anexo 1X en el año 2007,
en las cuales acredita fehacientemente su labor subordinada de guardaparque y que tenía un jefe directo que era su jefe del Parque Nacional de Cutervo, por encima de él el director general de Intendencia de las Protegidas y por encima de él el jefe de INRENA. Luego esto permutaría en el año 2008, como hemos reiterado, por eso el certificado de la constancia del CERNAP, donde también seguiría siendo el jefe del Parque Nacional de Cutervo el quien le subordinaría, el mismo cargo, pero esta vez ahora sería el jefe del CERNAP, su jefe máximo. Por eso presentamos estos documentos, porque queremos dejar con absoluta claridad que toda la documentación que se ha presentado está respaldada recíprocamente y complementariamente. No es solamente la afirmación, el dicho, sino los gobernadores están diciendo que fue trabajador guardaparque, el del municipio, el propio CERNAP, el INRENA en su momento lo hizo. Hemos acreditado fehacientemente su condición de trabajador subordinado y eso es lo que se reclama aquí, que se le reconozca su condición de 728. Bien, en cuanto a los documentales que hace mención, Sí. Mediante el escrito de fecha Esa es fecha 28 de enero de 2016, Sí. a los anexos 1A al 1X, igualmente se admite, ya se incorporan a los autos una ejecución inmediata, bien, son documentales. En cuanto a, bien, entonces tiene el uso de la palabra, eso es todo, no hay medios de prueba que están pendientes, ¿no es así? La tacha. La tacha, doctora. ¿Usted va a formular tacha? No, ya formuló la tacha. Ah, esta parte nos hemos olvidado. Formulé, en un inicio usted me dijo eso. En cuanto a la tacha que ha formulado, tiene que sustentarla. Sí, justamente lo sustenté, justamente basada en los medios probatorios que adjuntó el demandante, en la cual justamente, a ver, voy a... ¿Contra qué medio de Era prueba? sobre los medios probatorios ofrecidos como 1C, los recibos por honorarios, que son el 006, el 0... Susténtalo en este acto, ¿ya? Sí, sí, doctora. Justamente lo hice, pero lo vuelvo a repetir. Justamente los contratos que adjuntó el demandante, si bien es cierto, establece que ha elaborado desde abril, sin embargo, al cotejar los documentos, se puede observar y apreciar de los mismos que no hay fecha cierta, o sea, está en blanco. Está solamente, no se sabe la fecha en la que, inclusive falta la firma. Es en virtud de ello, como los nuevos probatorios también tienen que, por más que sean privados, tienen que tener ciertas... digamos, ciertos lineamientos para que sean considerados como tal, es que hemos solicitado la tacha de los recibos, ya que en cuanto a contratos vemos que solamente existe uno que acreditaría desde el mes de julio, y en cuanto a recibos no sale el número de días, solamente el mes. En virtud de ello es que hemos solicitado la tacha. Asimismo, el medio probatorio 1S que hizo presente la parte demandante, en el que habla que el propio CERNAP reconoce el tiempo, solamente en el mismo, justamente la persona que lo expidió, solamente dice que laboró para actividades específicas, temporales. Era en virtud de ello, doctora, que estamos solicitando la tacha, porque no faltan documentos, faltan... Tenemos la parte demandante para que absuelva sobre Muy la bien. tacha que ha formulado. Los recibos por honorarios aquí presentados, queremos enfatizar la parte demandante no está diciendo que no los ha pagado, no está diciendo que no hubo trabajo subordinado, lo que está diciendo es que falta una formalidad, simplemente una formalidad, pero no ha negado categóricamente que el trabajo se ha brindado ni que se ha pagado. Por lo tanto, a nuestro entender, a nuestro concepto, conservan plena eficacia probatoria. Pero también queremos dejar en claro que no es solamente que unos recibos por honorarios acreditan que trabajó en el año 99, que es el que está siendo objeto de escrutinio por parte de la Procuraduría del CERNAP, sino además porque existen otros medios probatorios que concuerdan con la aseveración del trabajador que trabajó. Y esos medios probatorios son los que obran en la demanda, aquí en la demanda, en el memorándum número 05199 raya INRENA raya DGANPFS raya DANP raya PNS anexo 2B, donde se le cita una reunión de trabajo un 11 de agosto de 1999. ¿Quién lo cita?
su jefa directa, la jefa del Parque Nacional de Cutervo, la ingeniera Jessica Alarcón Ramírez. No es solamente un memorándum, hay otro más en el anexo 2C, donde en el memorándum número 71-INRENA-DGANPFS. Un momento, Sí. el 12, ¿con qué documental has juntado? ¿Con qué es? Están en la demanda de los medios probatorios, en la demanda 2B. anexo 2B, memorándum del 22, ¿sí? Ok, sí, está bien. Ya. ¿Sí? Anexo 2B. Sí, continúa. El anexo 12 del año 99 dice memorándum número 7199 INRENA /DGANPFS/DGANP/PNC dirigido al guardaparque Agustín Vázquez González por su jefa directa del Parque Nacional de Cutervo, Jessica Alarcón, el 12 de octubre del 99, o sea, estaba trabajando en el 99. Siguiente documento probatorio, el anexo 2D, el siguiente a continuación nada más, memorándum número 7099-RENA/DGANP/PNC, dirigido a Agustín Vázquez González por su jefa, se llama justamente jefa del Parque Nacional de Cutervo, Jessica Alarcón Ramírez, un 4 de octubre del 99. Estos documentos demuestran que efectivamente elaboró, y no solamente elaboró, sino que está dirigida por un jefe. Un locador no tiene jefe. Un locador tiene una persona de igual a igual, su jefe. Pero si quedara alguna duda de que trabajó en el año 99, el jefe de la Oficina de Administración del CERNAP, César Alberto Málaga, un 4 de junio del 2009, en el anexo 3A de la demanda, deja constancia que don Agustín Vázquez González, identificado con DNI 27283715, prestó servicios al INRENA del 1 de abril del 99 al 31 de diciembre del 2008. O sea, no es solamente que hemos presentado recibos por honorarios en los cuales se demuestra que ha recibido una remuneración, sino que estos se leen en concordancia con los memorándums que se dirigen a un locador, no debieron ser dirigidos, los locadores no reciben memorándum, de parte de su jefa, subordinado, en el año 99, y encima que el propio CERNAP ha reconocido en el 2009 que trabajó del 1 de abril. Entonces, sostenemos que estos documentos no pueden ser tachados porque no se ha demostrado su falsedad y al contrario se ha demostrado su idoneidad y que son genuinos, que se pagó. Bien, me reservo el pronunciamiento de la tacha hasta el día para sentencia. Bien, en cuanto estaba pendiente de los alegatos finales. Bien, ya tiene el uso de la palabra el abogado de la parte demandante. Doctora, si me permite, mis alegatos finales van a fundamentarse en los hechos, en lo que realmente ocurrió. No vamos a apelar a argumentación jurídica, simplemente a dar cuenta de lo que ocurrió. Y aquí queremos decir que los contratos de locación de servicio que se suscribieron con INRENA del 99 al 2008, el que figura en el anexo 1C, el que figura en el anexo 1D y siguientes, tienen una característica muy notoria. Primero, que acreditan que se le remuneraba por sus servicios prestados. Y segundo, que todos tienen alusión a términos de referencia de un guardaparque. Me voy a referir, por ejemplo, al anexo 1D del contrato de locación de servicios número 120, INRENA 2001/OA _UL, el anexo 1D, donde dice, términos de referencia del guardaparque, realizar patrullajes, cumplir y hacer cumplir los dispositivos legales vigentes y aplicables en las NPs, así como las disposiciones emanadas de la jefatura de INRENA y de la jefatura del área. O sea, tiene que cumplir órdenes. No está a su libre albedrío y él hace lo que quiere, sino tiene que cumplir órdenes. Si queda alguna duda, ahí nomás dice en el siguiente punto de estos términos de referencia al contrato aludido, reportar a su jefe sobre cualquier situación irregular que encuentre en sus patrullajes.
O sea, ¿desde cuándo un locador reporta al jefe? No, los locadores no tienen jefe. Este señor era un guardaparque totalmente subordinado a su jefe de áreas naturales protegidas, y tanto es así que en el propio contrato, que se quería aparentar como contrato de locación de servicios, el propio contrato revela que no es así porque los términos de referencia son de trabajador subordinado. Eso es lo más irónico de este contrato de locación de servicios, que evidencian una subordinación. Ahí nomás en la cuarta prestación que tiene que brindar dice inmovilizar y decomisar, de ser el caso, en nombre de la jefatura de ANP. O sea, es un personal dependiente. Apoyar al jefe de la ANP en labores administrativas. Y en el última prestación dice otras tareas inherentes al cargo, las que le asigne su jefe. Nunca dejó de tener un jefe. Desde el año 99 tendría jefe, y así lo demostraríamos en el anexo 1E, donde en el contrato correspondiente, si bien firma su declaración jurada, que hace alusión a la procuradora, dice términos de referencia: cumplir y hacer cumplir las órdenes del jefe de área protegida, realizar las actividades que explique el plan de trabajo y las asignadas por el jefe de área natural protegida. Aquí en los términos de referencia dice que cumple las órdenes. Informar al jefe del área natural protegida sobre todas aquellas actividades que causan o puedan causar impactos en el ámbito del área natural protegida. Representar al jefe del área natural protegida y las demás que le asigne la dirección general y el jefe del área natural protegida. O sea, no solamente se revela que hay un jefe directo, sino hay jefe más arriba, que es el jefe que está en el INRENA. Así continúa en el anexo 1D del contrato de locación de servicios 1112 INRENA 2001/OAUL, donde se dice que se va a fijar una prestación de 1.000 soles de pago y otra vez los términos de referencia. Estos términos de referencia son recurrentes durante los 17 años, son los mismos. Realizar patrullajes permanentes, cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y vigentes y aplicables a ANPs, así como las disposiciones emanadas de la jefatura del INRENA, y ahora agregamos de la jefatura de INRENA, tienes un jefe más grande, y del jefe de la jefatura del área, o sea, tiene dos jefes. Ahora tiene el jefe directo y el jefe que está más arriba, que es el jefe del INRENA, que luego se transformaría en el jefe del CERNAM. Apoyar al jefe de ANPs en labores administrativas, asistir a cursos de capacitación y entrenamiento y organización de la institución. ¿A qué locador uno lo capacita? Solo a tu trabajador. A los locadores uno no los capacita, pero incluso es una obligación que asista a las capacitaciones. Otras tareas inherentes al cargo las que le asigna el jefe y, de ser el caso, las determinadas en el reglamento correspondiente. En el anexo 1D vuelve a aparecer el nombre, y en todos estos casos, dejo constancia, aparece el nombre guardaparque. Y el guardaparque es el vigilante de un parque nacional que está subordinado. Nuevamente se reitera una remuneración de 1.000 soles. Los términos de referencia, no voy a insistir, pero dicen exactamente lo mismo, solo para reiterar: cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales del jefe de área protegida, realizar actividades que explique el plan de trabajo y asignadas por el jefe de área protegida, informar al jefe de área protegida, representar al jefe de área protegida y las demás que designe el jefe de área protegida. Y así continúa el 1H con la misma tónica, términos de referencia idénticos, el 1L, el 1I, y así podría continuar. No quiero excederme del tiempo asignado, pero todos los contratos pueden mostrarse, tienen estos términos de referencia. Aquí otro más, aquí cualquiera. Término de referencia: jefe, ente que supervisa el servicio que presta el contratado, jefe de área protegida. O sea, encima se reconoce la facultad de dirección al trabajador a fiscalizarlo y eventualmente sancionarlo. Y aquí una nota importante en este medio probatorio que es capital, el 1I. Se cuestiona el horario de trabajo, y acá dice en el 1I, en el anexo 1I, en el contrato de locación de servicios del INRENA del año 2003, que el contratado tiene que tener disponibilidad completa. O sea, su horario de trabajo era poner todas tus horas de tu día a disposición a fin de poder realizar trabajos de campo. Se les envía a campo y allí tienen que realizar su trabajo de conservación. O sea, prácticamente este trabajador incluso no tendría un horario establecido, sino todo lo contrario, tendría un horario que podría superar las 24 horas porque está metido en el campo y ese es su trabajo. Otra vez se fijan actividades para realizar el contratado, cumplir y hacer cumplir las posiciones legales, cumplir las órdenes del jefe de área protegida, informar al jefe de área protegida, representar al jefe y las demás. Así continúan los medios términos de referencia, otra vez en el otro contrato, y así sucesivamente, y queremos dejar constancia que todos los contratos demuestran que ha habido una continuidad.
del trabajo subordinado, completamente subordinado. Incluso este trabajo subordinado se agravaba en el caso del CAS porque le ponen un horario mucho más estricto. Y hay que decir algo muy importante y que esta etapa de INRENA deja claro. El trabajador en el año 2008, cuando es incorporado como trabajador CAS, ya era trabajador 728. Y el CAS no se crea para desnaturalizar una relación existente, para encubrirla, sino para contrataciones nuevas y temporales de un año a lo más. Así dice la ley. Dice de un año a lo más. Es lo que no ha dicho las dos procuradurías. Y estos contratos ya tienen 17 años prolongándose en el tiempo. Entonces, si el CAS solo se puede prolongar un año, se quería encubrir una relación preexistente de naturaleza laboral con un CAS, cosa que, por lo tanto, debería dar como mérito la ineficacia de estos contratos, porque no pueden servir para eludir el cumplimiento de una relación laboral preexistente al contrato. Uno no contrata un CAS que ya es trabajador, ese es el objeto del CAS, se perdería, ¿no? Este no es un trabajador ni nunca lo fue CAS, siempre fue 728. Y bueno, continúa y todos los contratos figuran con términos de referencia de guardaparques, y lo que yo quería hacer mención es que también las disposiciones del contrato de CAS, cualquiera que revisen, cualquier contrato de locación de servicios, figura el nombre guardaparque, lo que muestra la continuidad del servicio que se presta, y no nos falta ningún contrato, ningún medio probatorio que demuestre los más de 17 años de servicio prestados por el demandante. Lo que yo quería hacer énfasis finalmente era que estoy de acuerdo con la Procuraduría que no basta solamente decir que habían contratos y que de repente allí también decían jefe y que había una labor subordinada, sino que también hay otros elementos probatorios que demostrarían la subordinación. Los memorándums que siguen a continuación del 2B, el 2C, el 2D, demuestran que estaba subordinado. No solamente el contrato, sino también los medios probatorios como los memorándums del jefe del Parque Nacional a un guardaparque que demuestra la subordinación. No es el contrato solamente, también los memorándums. Y no solamente eso, se le daba acá ropa, entrega de equipo de campo, memorándum número 57, raya INRENA, raya DGA-NPF, raya DGA-NP, raya IRE-ZR, raya PNC, el HZR, HB, anexo 2B, entrega de equipo de campo. ¿A qué locador se le entrega equipo de campo? Para que haga cumplir sus labores, para eso se le entregaba. Aquí el anexo 2H lo deja claro. Y continúa, pero si no bastará que le entregan ropa, le entregan comida y además lo capacitan, también lo sancionan. Antes de el anexo 2P dice del jefe del Parque Nacional de Cutervo, ¿a quién? Agustín Vázquez. Anexo 2P. Por la presente comunico a usted que en caso de encontrarse fehacientemente en otros lugares, no sea en su centro de trabajo, en las horas laborales, sin el conocimiento y autorización de esta jefatura, se harán cargo de la sanción administrativa correspondiente estipulada dentro del reglamento interno de INRENA. Año 2002, un locador se le aplica un reglamento interno de INRENA y lo van a sancionar. Un locador no lo puede sancionar, es independiente. Y aquí le dicen y lo amenazan el jefe del Parque Nacional de Cutervo. El jefe nacional del Parque de Cutervo aquí evidencia su capacidad de subordinación y evidencia su facultad sancionadora. No es solamente un memorándum. En el anexo 2Q, memorándum múltiple 04-2003, INRENA, rayita IAP y rayita PNC/JRP, dirigido al técnico Agustín Vázquez González, dice llamada de atención, asistencia y puntualidad. Este es de 10 de junio del 2003, un año después. Dice, por medio del presente le comunico y le dirijo a usted para exigirle puntualidad en las reuniones de coordinación que la jefatura convoca, por lo cual le hace un llamado de atención por haber llegado tarde a la reunión programada para el día martes 10 de junio a las 9 a.m. presente. Asimismo, se le hace recordar que ya son varias las veces que se les ha pedido puntualidad y de seguir insistiendo en lo mismo. Se hará un informe de llamada de atención con copia a la Intendencia de Áreas Protegidas. ¿Quién le dirige? Ingeniera Jessica Alarcón Ramírez, jefa de ANP PNC. Aquí se evidencia subordinación, dirección, fiscalización y sanción. Y
por si no queda duda, también en el año 2004 hay una llamada de atención. Carta múltiple número 02, raya 2004, INRENA, IAP, rayita PNC, anexo 2C de la demanda. Por medio de la presente se le hace un llamado de atención por negligencia en la remisión del oficio número 191, raya 2004, raya INRENA, raya IAP, raya PNC, el mismo que fue remitido a la Jefatura NP al puesto de control de San Andrés de Cutervo durante la segunda semana del mes de septiembre, el cual tenía que ser alcanzado el alcalde de la Municipalidad del Distrito en su oportunidad. Cabe indicar que por versiones de ustedes se tiene conocimiento que todos vieron el oficio número en cuestión, pero que ninguno optó por hacerlo llegar a su destino. Es necesario informar que todo documento que se hace llegar a los puestos de control donde elabora mi patrocinado para remisión se tiene que hacer en forma oportuna por cualquiera de los guardaparques a fin de evitar problemas que actualmente se han presentado. En tal sentido, se le hace responsable del trámite documentario. ¿Quién firma esto? La jefa del Parque Nacional de Cutervo y Zona Reservada, Chancay Baños, que es dirigido al técnico González de Cutervo, guardaparque del Parque Nacional, y él hace sus descargos también. ¿En qué anexo dijo? Este es el anexo 2Q del 10 de junio del 2003. Y él hace sus descargos a la llamada de atención, señalando que él no ha recibido ese oficio, lo que evidencia que hay subordinación. Aquí también se evidencia en el anexo 2K que le dan días francos. Memorándum número 025-2001, INRENA, rayita DGANP, FS, rayita DANP, rayita PNC, IRZR, para Agustín González, guardaparque del sector de San Andrés, para informarle que sus días francos serán los siguientes: 9 al 12 y 23 al 26 de abril. A los locadores se les da días francos, solo los trabajadores. Estamos hablando del 2 de abril de 2001, con lo cual se evidencia que desde el principio estaba subordinado. En el anexo 2L se le asigna una motocicleta. Esa motocicleta no era de él, era del parque. Y dice acá, se le informa que los únicos responsables de la motocicleta son los guardaparques, que han terminantemente prohibido el manejo por personas ajenas al mismo. Poder de dirección, se le implementa su equipaje como guardaparque, se le entrega su uniforme en el anexo 2L, ¿no? Sus zapatillas, dice acá, su bermuda, su chaleco, su camisa. También se le entrega su racionamiento, su comida. Al locador yo no le doy su comida, no le doy su moto, no le educo, no le doy sus días francos, no lo sanciono. Nosotros podemos continuar toda la tarde explicando cada uno de los memorándums y documentos. No queremos cansar a nuestros compañeros procuradores ni aquí a su distinguida judicatura, pero creemos que está fehacientemente probado, y si no, continuamos la lectura de todos los medios probatorios donde se le llama la atención, se le capacita. Acá hay certificados de capacitación del año 2000, o sea, ahí arrancando en el anexo 3D, desde el principio era un trabajador, o yo no capacito a un trabajador, 2D, se lo capacito. En el siguiente igual. Entonces, la parte demandante, concluye. También está solicitando el pago de beneficios sociales, ¿no? Sí. De gratificaciones, el periodo por el que está reclamando. Es desde el 99 en adelante, doctora. Pago, ¿no? Pago de gratificaciones. Sí, efectivamente. No recibió, como lo tenían en locación de servicios, jamás recibió. Y aquí quería enlazar con lo que aquí se ha manifestado daño moral. Yo creo que es absolutamente evidente que si cualquiera de aquí nosotros que podemos estar en el régimen 728 le quitan sus gratificaciones, le quitan sus CTS, le quitan todos los beneficios sociales por ley, evidentemente le generan un daño moral. No admitir eso como un daño moral, como una prueba evidente, sería desconocer la realidad. Si no quieren sus beneficios sociales, entonces ¿por qué los están cobrando? Les genera bienestar. Esos beneficios sociales se generan para dar bienestar al trabajador, a su familia, para tener una mejor proyección de vida. Es indolente pedir que probemos que no fue un daño moral el hecho que no le paguen durante 17 años sus beneficios sociales. No tiene CTS, señor. Durante todo este tiempo no tiene CTS. Durante los primeros 8 años no ha cobrado ninguna gratificación, ninguna vacaciones, ningún beneficio social de acuerdo a los 728. No ha tenido ninguna estabilidad laboral formal.
porque se la han desconocido, constantemente la han estado renovando con contratos de trabajo, contratos de locación de servicio. En conclusión, En cuanto al daño, Sí. a la indemnización por daños y perjuicios por daño moral. sí, ¿Cuál es el daño? el daño moral para nosotros es el hecho mismo de no haber pagado los beneficios sociales en su oportunidad, lo que afecta directamente al proyecto de vida del trabajador y su familia durante los últimos 17 años. No puede ser admisible que se diga que el trabajador va a tener el mismo nivel de bienestar si no tiene sus beneficios sociales. Eso en realidad contradeciría todo el Estado de Derecho en el ámbito laboral. Por eso decimos que es un daño moral, que puede fijarlo discrecionalmente el juez en la suma que decida, pero no podemos dejar sentado el mal precedente que el incumplimiento absolutamente abierto de la normatividad no merece una llamada de atención indemnizatoria porque se le quitó bienestar. Este trabajador, ¿qué hubiera hecho con sus beneficios sociales desde el 99? Todas las oportunidades de educación, de bienestar para su familia, de goce de vacaciones. ¿Se imaginan 8 años sin vacaciones? Desde el 99 al 2008, ninguna vacación. ¿Y eso no es un daño moral? Tenerlo prácticamente, metafóricamente hablando, como un esclavo que trabaja día y noche y no puede descansar, eso absolutamente es un daño moral. Que tenemos que verlo llorar, sufrir al trabajador para que le den daño moral, eso ya se ha superado hace muchísimo. Aquí también hay un daño moral por incumplimiento de normas y por impedir que el trabajador tenga un bienestar de acuerdo y acorde con su condición. Por eso, y aquí enfatizo... Entonces, la conducta antijurídica que usted considera es ¿cuál es la conducta? La conducta antijurídica que consideramos como factor determinante de daño moral es la conducta evasiva de reconocer sus derechos laborales, la conducta fraudulenta de ocultar su condición de trabajador subordinado mediante contratos de locación de servicio, a pesar de que los propios contratos de locación de servicio tenían términos de referencia que decían que tenía jefe y estaba subordinado, a pesar que le llamaban la atención, a pesar que lo tenían trabajando más de 24 horas sin ningún beneficio. Nosotros pensamos que si eso no es una conducta ilícita, antijurídica, que merezca una indemnización, pues el derecho laboral quedaría vaciado de contenido, porque todos podríamos desconocerlo sin ningún tipo de consecuencia. Y el Estado, que es el tutor de los derechos laborales en el país, no puede seguir practicando esta práctica de contratación para, sobre todo, trabajadores que ganan el mínimo. Para el trabajador, el peor pagado del sector ambiente, como es el guardaparque, el que realiza labor de campo, el que puede sufrir un accidente, el que tiene familia. Por eso es que solicitamos daño moral. Pero por eso también decimos que nos podemos desistir de ese daño moral si reconocen sus beneficios sociales y sus derechos laborales. Lo que nosotros queremos es que reconozca el Estado que esa conducta no puede ser permitida y que tiene que, al menos, reconocerlos y disculparse con el trabajador. Por eso es que hemos planteado el daño moral. Bien, le voy a dar eso la palabra a la abogada de la parte demandada, Ministerio de Agricultura. Bien. Gracias, doctora. Hemos escuchado detenidamente la exposición de nuestro colega en cuanto a los alegatos expresados y debemos señalar y reiterar nuestra posición en cuanto a la naturaleza de la relación contractual había inicialmente con el Ministerio de Agricultura. Si bien se inicia a través de contratos de locación de servicios en el año 99, es de naturaleza civil por el sometimiento de las voluntades de ambas partes, ¿no? Ahora, dichos contratos de locación de servicios sirven como sustento para sostener igualmente la existencia de un daño moral por un incumplimiento de disposiciones laborales. Al respecto debemos señalar de que este daño moral no está acreditado en autos en cuanto al detrimento o el perjuicio que le haya causado al demandante, no puede sustentarse únicamente en el hecho de señalar de que ha habido un incumplimiento de disposiciones laborales o que se ha incumplido la normatividad laboral, por cuanto el demandante, en ejercicio de sus facultades y de considerarlo apropiado u oportuno, bien podía haber reclamado judicialmente en el año 2000 supuestamente la simulación o fraude que podía haber existido en el primer contrato celebrado. Igualmente estaba en la facultad de poder haber acudido a la autoridad
administrativa para verificar las circunstancias o los incumplimientos que se hubiesen podido dar. Entonces, no se puede señalar de que después de 15 años, 18 años de servicio se haya producido un daño moral de forma permanente o sucesiva o con una modalidad continuada. Los contratos de locación de servicios, como lo hemos señalado, en su momento obedecieron a la aplicación de la normatividad legal, que era la de adquisición, la Ley de Contratación y Adquisiciones del Estado. Bien pudo haber, como lo he señalado, impugnado o en su oportunidad reclamado ante las instancias correspondientes. Respecto al régimen contractual referido a la contratación administrativa de servicios, igualmente esta obedeció en su oportunidad a la aplicación de la normatividad establecida por el decreto legislativo. El abogado del Ministerio de Agricultura, ¿usted está leyendo su escrito de contestación? No, doctora. De manera más resumida, más concreto, ¿ya? En todo caso, el régimen laboral que se aplicó, el de contratación administrativa de servicios, cumplió su finalidad, como es abonar y pagar en su oportunidad los derechos sociales o laborales que correspondían. Hasta la oportunidad en que se produce la fusión del CERNAM, en este caso, que absorbe todos los activos y pasivos que constituían la Intendencia de Recursos Naturales Protegidos. En cuanto al daño moral, como lo hemos señalado, no está acreditado en autos que de alguna manera haya causado un detrimento o perjuicio al demandante, más allá de la aseveración que se hace respecto al incumplimiento de disposiciones laborales. De allí que, al no existir los medios probatorios idóneos en su oportunidad, la demanda interpuesta en dichos extremos debe declararse infundada. Es todo de nuestra parte. Sí. Ya, doctora, para finalmente los alegatos. Respecto al Ministerio del Ambiente, justamente solicitamos que no sea considerado como parte demandada, porque creo que por los fundamentos que ya expresé anteriormente, no forma parte de la relación jurídica procesal. Solamente en nuestra intervención, a través de la propia ley que dice el artículo 23 del reglamento del MINAM, su Procuraduría ejerce la defensa de los órganos adscritos. Es por ello que quizás puede confundir la mala invocación de la relación jurídica procesal, comprometer inclusive el propio patrimonio o recursos del Ministerio del Ambiente, que en este caso no sería, en caso se ampare la demanda, perjudicaría económicamente al ministerio que no forma parte, porque el CERNAM, como lo hemos aclarado, tiene una autonomía en cuanto a su estructura, en cuanto a patrimonial. Ahora, referente ya al punto materia de autos y que nos ha traído hoy día la audiencia de juzgamiento, si bien es cierto la parte demandante invoca que se ha desnaturalizado sus contratos, efectivamente, como lo hablaba acá el doctor que ejerce la defensa del Ministerio de Agricultura, no se ha acreditado debidamente el daño moral, solamente se expone los hechos que no se reconoció los derechos. Sin embargo, también está acreditado en autos con los propios medios probatorios y por las propias palabras de la defensa, que justamente suscribió contratos con el entonces INRENA, que estaba a cargo del Ministerio de Agricultura, que fueron, y vemos de sus propias cláusulas, fueron contratos civiles que ambas partes suscribieron de forma libre y voluntaria. No hay ninguna coacción que pueda haberse acreditado, que puedan decir que ha habido un ánimo doloso de querer evadir la responsabilidad. Ahora, hay que dejar justamente precisar de forma clara que justamente el CERNAM se crea junto con otros organismos autónomos que ahora forman parte, digamos, de la estructura del Ministerio del Ambiente, como organismos públicos. Y justamente, como también lo hice referencia al inicio de la audiencia, la misma segunda cláusula de las disposiciones complementarias transitorias del reglamento establece justamente el régimen de CERNAM, que no es porque haya sido con ánimo de malicia, no, sino que por la propia ley establece que todo el personal contratado en CERNAM, cuando ya es CERNAM y existe CERNAM, tiene que ser bajo el régimen del contrato administrativo de servicio. Es por ello que respecto al otro punto que ha fijado su juzgado en cuanto a establecer si procede el daño moral, estableceremos que no se ha acreditado. Por tanto, este extremo sería declarado y solicitamos sea infundado. Respecto a los beneficios laborales que también ha previsto este juzgado, establecer si corresponde el pago de los 97.000 y tantos que invoca la otra parte, también solicitamos que no, y que para ese extremo el juzgado verifique en su oportunidad si todos los elementos constitutivos de un contrato de trabajo se han dado, que como nosotros también hemos dicho, no se han podido dar de forma los tres requisitos que prevé la ley, porque simplemente fue contratado por un tema de erogación de servicios y no hubo ninguna en este término alguna forma de querer perjudicar al señor, sino fueron formas de contratación que se dieron en su oportunidad, y por esos fundamentos también solicitamos que se declare infundada la demanda. Ya,
Bien, esta judicatura dispone diferir el fallo para el día viernes 7 de abril a horas 4 y 15, ¿ya? 4 y 15. Quedando notificados ambas partes, se da por concluida la presente audiencia.